Hola a todos y bienvenidos a nuestro análisis profundo de hoy. Y saben, como siempre, nos encanta cuando nuestra audiencia sugiere temas. Así que hoy vamos a profundizar en un concepto bastante fundamental que ustedes nos han planteado. Ujú. Viene de la Escuela de Suboficiales de Carabineros. Se trata nada menos que de la idea del derecho. Interesante, sí. Sí, hemos estado revisando todos los materiales que nos enviaron, por supuesto también, bueno, hemos estado reflexionando sobre ello. Y la verdad, nuestra misión para este análisis profundo es bastante simple. Queremos entender las ideas básicas Claro. sobre qué significa derecho, tal como se presenta, por supuesto, en sus fuentes. Exacto. Pero ya les adelanto que la definición de derecho no es tan sencilla. Y de hecho, ha evolucionado. Mucho, mucho. A lo largo de la historia ha habido diferentes maneras de entenderlo. Y eso es precisamente lo que hace que este tema sea tan fascinante. Ya desde el principio, en los materiales que nos han compartido, se vislumbran dos perspectivas contrastantes sobre el derecho. Dos perspectivas. Me gusta. Eso significa que tenemos mucho que analizar. Entonces, comencemos desgranando esto. La primera idea que encontramos es la del derecho, como un instrumento de sujeción. Y aquí los materiales mencionan las monarquías absolutas. Sí. ¿Qué nos dice esta visión? Bueno, en ese contexto histórico, el derecho se entendía básicamente como la ley. Pero, ojo, una ley dictada por el monarca. Y aquí hay un punto crucial. El monarca no estaba sujeto a la ley. Interesante. Era una imposición desde arriba hacia abajo. Los súbditos, más que ciudadanos con derechos, eran vistos como objetos de la ley. Un ejemplo claro de esto serían los edictos reales que definían la vida y la propiedad de las personas sin ningún tipo de participación de los gobernados. Es una imagen, digamos, bastante patente. El gobernante como la fuente de la ley. Y él mismo no está limitado por ella. En este escenario, entonces, el derecho servía para mantener el orden y, por supuesto, la autoridad del monarca. Exactamente. Pero, afortunadamente, para la evolución de las sociedades, esta no fue la única forma de entender el derecho. No, para nada. La segunda perspectiva que surge es, digamos, radicalmente distinta. El derecho como un instrumento no de sujeción, sino de liberación. Y aquí su propósito cambia por completo. Ya no se trata de subyugar, sino de limitar el poder político. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, ¿no? Porque la idea central es que el derecho se convierte en un límite, en un control sobre la autoridad del gobernante. Sí, Ya no solo un mandato, sino una garantía para los derechos y las libertades de las personas. exactamente. Y en este sentido, la Carta Magna de 1215, aunque inicialmente buscaba proteger a la nobleza inglesa frente al rey, sentó un precedente muy importante. Estableció la idea de que incluso el monarca estaba sujeto a la ley. Y con el tiempo, esta idea se fue expandiendo, abarcando a más y más personas. Y bueno, culminó en las declaraciones de derechos modernas que hoy conocemos. El propósito principal del derecho, en esta concepción, es actuar como contrapeso al poder, asegurando que no sea absoluto ni arbitrario. Entonces, considerando estas dos ideas iniciales, ¿a qué conclusión preliminar podemos llegar sobre la esencia del derecho? Bueno, parece que el derecho es mucho más que un conjunto de leyes. Es una estructura compleja de principios, valores y normas que buscan, en última instancia, la convivencia pacífica entre los seres humanos. Y esa convivencia se logra a través de la limitación del poder político. Una coexistencia pacífica. Ese es el objetivo final. Sí. Y dentro de este marco, la fuente nos da una definición concisa del derecho. ¿Cuál es esa definición que debemos tener en cuenta? La definición dice: poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción. Poder legítimo. ¿De dónde viene esa legitimidad? ¿Y en qué se diferencia de la fuerza bruta? Y una pregunta: la legitimidad suele basarse en un consenso social, en procesos establecidos para crear y aplicar normas justas. Y esa capacidad de imponer su cumplimiento es lo que diferencia el derecho de otras normas que guían nuestro comportamiento. Para entender mejor esto, la fuente introduce el concepto de derecho objetivo. Derecho objetivo. ¿Qué es exactamente? ¿Y por qué es importante? El derecho objetivo es el conjunto de normas que existen en una sociedad organizada. Ajá. Regulan el comportamiento de las personas y generalmente lo hacen bajo la amenaza de una sanción. Piensa, por ejemplo, en el Código Penal o las leyes de tránsito. Entiendo. Es como el conjunto de reglas del juego de una sociedad. Exactamente. Pero dentro de este conjunto de reglas, ¿qué es una norma? Una norma es una regla de conducta, Ajá. dictada por un poder legítimo para regular la conducta humana. Y lo hace a través de una prescripción, una autorización o una prohibición. O sea, nos dice qué hacer, qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Exactamente. Y estas normas se clasifican, ¿verdad? La fuente menciona algunas distinciones. Sí, sí. Habla de las normas de derecho público, que regulan la organización del Estado,
sus funciones y su relación con los individuos. O sea, cosas como las leyes constitucionales, administrativas o las que regulan los impuestos. Exactamente. También están las normas de derecho privado, que regulan las relaciones entre particulares. Como contratos, compraventas, ese tipo de cosas. Sí, o incluso la relación entre un individuo y el Estado cuando este último actúa como un particular, no como una autoridad. Ya veo. Por ejemplo, cuando el Estado compra suministros a una empresa. Ajá, interesante. Y por último, están las normas de orden público. ¿Y esas qué son? Estas son normas de las que los individuos no pueden apartarse, incluso si están de acuerdo entre ellos. Protegen intereses fundamentales de la sociedad. Ya, o sea que aunque dos personas estén de acuerdo en hacer algo, si va en contra de estas normas, no se puede. Exactamente. Son normas que buscan proteger la cohesión social. Interesante. Ahora, para entender mejor las normas jurídicas, la fuente las compara con otros tipos de normas que también influyen en nuestra conducta. Ajá. Empecemos con las normas sociales. ¿Qué son esas? Son esas reglas no escritas que nos dicen cómo comportarnos en sociedad. Las costumbres, los modales, las convenciones. Como saludar a los mayores, esperar nuestro turno para hablar, ser amable. Exactamente. Si no las cumplimos, podemos enfrentar desaprobación social, pero no una sanción legal. Claro, te miran mal, pero no te meten a la cárcel. Exacto. Luego tenemos las normas morales, Ah. que se basan en principios éticos en lo que consideramos correcto o incorrecto. Como ser honesto, respetar a los demás. Sí. Y si las incumplimos, podemos sentir remordimiento, pero no hay una sanción legal. Claro, es tu conciencia la que te juzga. Exactamente. Y por último, están las normas religiosas. Esas son más fáciles. Los mandamientos, preceptos de cada religión. Sí. Y la sanción por incumplirlas es espiritual, no legal. Vale. Y ahora, las normas jurídicas. ¿Qué las hace especiales? Lo que las diferencia es que son obligatorias y tienen un mecanismo de sanción institucionalizado. O sea, si no las cumples, hay consecuencias legales. Exactamente. Y aquí entra el concepto de coacción. Coacción, otra palabra clave. Sí, se define como el poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento. Es lo que diferencia al derecho. Las otras normas pueden influir en nuestro comportamiento, pero solo las jurídicas tienen este poder para obligarnos a cumplirlas, incluso usando la fuerza si es necesario. Entonces, la coacción es lo que le da al derecho su fuerza real. Exactamente. Sin ella, las normas jurídicas serían solo recomendaciones. Claro, no tendrían ningún poder real. Exactamente. Bueno, hemos cubierto mucho terreno hoy. Empecemos por el principio. El derecho puede ser una herramienta de control o de liberación. Su definición se basa en el poder legítimo. El derecho objetivo es el conjunto de normas con posibles sanciones. Las normas son las reglas que dictan la conducta y la coacción es lo que diferencia las normas jurídicas de las demás. Y no olvidemos que el objetivo final es la convivencia pacífica y justa. Cierto. Y ahora la pregunta para nuestra audiencia. Considerando todo esto, ¿qué elemento es más importante para una sociedad justa? Una pregunta para reflexionar. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Listo para otra inmersión profunda. Hoy vamos a explorar un concepto fundamental del derecho, el derecho público, y para hacerlo vamos a usar como guía material educativo de la Escuela de Suboficiales de Carabineros. Perfecto. Vamos a desmenuzar qué es el derecho público, en qué se diferencia del derecho privado y sobre todo vamos a profundizar en el rol constitucional de Carabineros de Chile. Interesante. Si te interesa entender las bases de la autoridad del Estado y cómo se relaciona contigo como ciudadano, este es el lugar perfecto. Exacto. Nuestra misión en esta inmersión es clarificar el derecho público y entender la importancia de Carabineros dentro de este marco. Me parece una excelente idea. ¿Listo para empezar? Listo. Bueno, comencemos por lo básico. Yeah. ¿Qué es exactamente el derecho público? El derecho público, como nos dice el material, es la base sobre la cual se organiza el Estado. Okay. No solo regula las relaciones entre Estados u organizaciones internacionales, Ajá. sino que también define la estructura interna de cada Estado. Ajá. Y sus vínculos con las entidades que lo componen y, por supuesto, con los ciudadanos. Ya veo. Entonces, podríamos decir que el derecho público es como el reglamento interno del Estado, En cierto modo. tanto para sus asuntos internos como externos. Exactamente. Pero, ¿cómo diferenciamos esto del derecho privado? Buena pregunta. Porque el derecho privado se encarga de las relaciones entre personas, ¿verdad? Claro. La diferencia clave está en la naturaleza de las partes involucradas. Ok. En el derecho público, una de las partes siempre es el Estado Ajá. o alguna entidad con poder público actuando en esa calidad. Ajá. Pensemos en el Estado cuando crea leyes
o administra servicios públicos, Claro. ahí estamos hablando de derecho público. Entiendo. En cambio, el derecho privado regula las interacciones entre individuos, Ajá. donde hay una igualdad jurídica y autonomía de la voluntad. O sea, cuando las personas interactúan en un plano de igualdad, Exacto. sin que el Estado intervenga con su autoridad, Correcto. Como por ejemplo, cuando firmamos un contrato o hacemos una compraventa. entonces la clave está en si hay o no una relación de poder estatal involucrada. Esa es la esencia de la distinción. Perfecto, un ámbito donde el Estado ejerce su autoridad y otro donde los ciudadanos interactúan libremente. Así es. Y aquí es donde entra en juego Carabineros de Chile, ¿verdad? Exacto. En el material se menciona que su creación tiene rango constitucional. Sí, y eso es muy importante. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que la existencia de carabineros Ajá. y sus funciones están directamente amparadas por la Constitución. Ya veo. No es un detalle menor. Implica que cualquier modificación o eliminación de carabineros Ok. requeriría un proceso de reforma constitucional. O sea que no se puede cambiar fácilmente su rol. Exactamente. Esto subraya la importancia que se le da a carabineros para el mantenimiento del orden jurídico Interesante. y refleja el principio de supremacía constitucional. ¿Y cuáles son las funciones principales de Carabineros según el texto? Bueno, el texto dice que Carabineros es la fuerza pública Sí. encargada de asegurar el cumplimiento de la ley Ajá. y de garantizar el orden y la seguridad interior. O sea, son el brazo ejecutor del Estado para mantener la paz social Sí, esa es su función primordial dentro del derecho público. y asegurar que todos cumplamos las leyes. Precisamente, aunque hay que aclarar que a pesar de esta gran responsabilidad, Sí. Carabineros depende del ministerio a cargo de la seguridad pública. Claro, hay una línea de mando dentro del aparato estatal. Exactamente. El material también describe a Carabineros como un cuerpo armado, Sí, esencialmente obediente y no deliberante, correcto. además de profesional, jerarquizado y disciplinado. Estas características son cruciales para que puedan funcionar correctamente en un Estado de derecho. ¿Podrías explicar un poco más eso? Claro, la obediencia garantiza que Carabineros actúe dentro del marco legal Ok. y siempre bajo las órdenes de la autoridad competente. O sea, que no actúan por cuenta propia. Exactamente. Y el carácter no deliberante asegura su neutralidad política Interesante. y que se centren únicamente en cumplir con sus deberes. Y el profesionalismo, la jerarquía y la disciplina. Bueno, esos son elementos fundamentales para la eficacia y la buena organización de cualquier fuerza de seguridad. Claro, tiene sentido. ¿Te parece si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos visto? Me parece perfecto. Ok, entonces, el derecho público define la estructura y las interacciones del Estado, Ajá. diferenciándose del derecho privado, Ya. que regula las relaciones entre particulares. Correcto. Y dentro de este esquema del derecho público, Sí. Carabineros de Chile tiene un rol constitucional Ajá. como la fuerza pública encargada de hacer cumplir la ley y mantener el orden. Exacto. Y para ello se caracteriza por su obediencia, profesionalismo, jerarquía y su dependencia del Ministerio de Seguridad Pública. Perfecto. Creo que has resumido muy bien los puntos clave. Me alegro. Y para terminar, me gustaría dejarte una pregunta para Ujú. que reflexiones. ¿Cómo crees que esta base constitucional y la distinción entre lo público y lo privado influyen en la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones del Estado? Interesante pregunta. ¿Y cómo piensas que esto impacta en la forma en que se ejerce la autoridad en la vida cotidiana? Tema complejo. Pues ahí te dejo esa reflexión final Gracias, me la llevo. y hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Un placer, como siempre. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Listo para otra inmersión profunda. Por supuesto, siempre listo para explorar. Hoy nos adentramos en el corazón de Carabineros de Chile. Ah, sí, una institución clave, ¿verdad? Para este análisis usaremos extractos de un documento Interesante. ¿De dónde proviene? de la Escuela de Suboficiales de Carabineros. Tiene sentido usar sus propios materiales de formación, Exacto, nuestro objetivo es desentrañar los principios básicos. descifrar el ADN legal de Carabineros, No, exactamente. Y al final de esta inmersión tendremos un panorama claro. de lo que rige a esta fuerza policial. Suena un plan. Comencemos entonces con la Ley Orgánica Constitucional. La número 18.961, para ser precisos. Esa misma la que rige a Carabineros. Y aquí hay algo fundamental que destacar. Adelante. Esta ley tiene rango constitucional. ¿Qué implicaciones tiene eso? Significa que está al mismo nivel de la Constitución. Vaya,
O sea, tienen un peso legal enorme. Exactamente, imagínate la Constitución como la base, Y esta ley como uno de los pilares. que sostiene el edificio legal de Carabineros. Interesante analogía. Incluso se le denomina norma constitucional de carácter técnico, ¿Qué técnico? porque define con precisión la esencia de Carabineros. Sus funciones, obligaciones, atribuciones. Todo eso y con lujo de detalles. Es como el plano maestro de la institución, entonces. ¿Podríamos decirlo así? Sí. Perfecto, ahora con eso en mente. ¿Qué te parece si definimos qué es Carabineros según esta ley? Me parece fundamental. La ley lo describe como institución policial técnica y de carácter militar. Vaya una combinación interesante, ¿no? Técnica y militar. Sí, y que además forma parte de la fuerza pública del Estado. O sea que tiene la facultad de usar la fuerza. Exactamente, pero siempre dentro del marco legal. Claro, eso lo veremos más adelante. Ahora volviendo a la definición, Bien. la ley establece que el propósito central de Carabineros es dar eficacia al derecho. ¿Qué significa eso en la práctica? Básicamente que su misión es hacer cumplir la ley. Asegurar que se respete el orden público. La seguridad interior en todo el país. Y también cumplir con funciones específicas que le asignen otras leyes. Exacto, tienen un amplio rango de responsabilidades. Y esa frase, dar eficacia al derecho, me hace pensar en la coacción. Ahí le diste al clavo. Porque para hacer cumplir la ley, a veces hay que obligar, Es cierto, la coacción es una herramienta legítima que usan las instituciones policiales. para hacer valer las normas jurídicas. Y mantener el Estado de Derecho. Exactamente. Ahora hablemos de un principio clave. Te refieres a la independencia política. Esa misma. ¿Cómo se traduce en la práctica? La ley es muy clara al respecto. Cuéntanos. Carabineros debe ser esencialmente obediente, no deliberante, profesional, jerarquizado y disciplinado. Son muchas características. Pero todas apuntan a lo mismo, A que deben acatar las órdenes y la ley. sin entrar en debates o acciones O políticas. sea que no pueden ser una institución partidista. Exacto, su deber es servir a la nación. No a un partido político en particular. Correcto. Y por eso mismo tienen restricciones para afiliarse a ciertas organizaciones. Así es, por ejemplo, no pueden pertenecer a partidos políticos. Tiene sentido para mantener su neutralidad. Tampoco pueden formar parte de sindicatos, Interesante. ¿Y eso por qué? porque su función es representar el orden. No a un grupo de trabajadores en particular, Exacto, y tampoco pueden unirse a grupos. cuyos principios u objetivos sean contrarios a su rol constitucional Correcto, su lealtad debe ser hacia la ley, y hacia la protección de todos los ciudadanos. sin excepciones. Y para reforzar su identidad, la ley también protege sus símbolos distintivos, Sí, como su emblema, el diseño de sus uniformes. los grados, símbolos, insignias con decoraciones. Todo eso está detallado en su estatuto y en la ley. Es como blindar su imagen institucional. Podríamos decirlo así, sí. Ahora entremos en un tema crucial, La garantía de respeto irrestricto a los derechos humanos. un tema fundamental en cualquier sociedad democrática. Sin duda alguna. ¿Qué dice la ley al respecto? Establece que Carabineros, al ser parte del Estado, Debe estar al servicio de toda la comunidad sin excepción, y siempre actuar dentro de los límites de la ley. Por supuesto, y en cuanto a los derechos humanos en particular. la ley es muy precisa. Explícanos. Carabineros tiene el deber de respetar, proteger y garantizar sin discriminaciones arbitrarias los derechos humanos y libertades. Eso suena bastante amplio. Lo es, abarca todos los derechos reconocidos en la Constitución. En las leyes chilenas y en los tratados internacionales. Exactamente. Y también deben velar por la integridad de las personas bajo su custodia. Sí, en cualquier circunstancia. Eso nos lleva al tema del uso de la fuerza. Un tema sensible, sin duda. ¿Cuándo y cómo pueden usar la fuerza? La ley lo permite, pero con condiciones muy claras. Cuéntanos más. La fuerza debe ser estrictamente necesaria y en la proporción o medida requerida. O sea, nada de excesos ni arbitrariedades. Exactamente. Deben actuar con mesura y proporcionalidad. Siempre. Y siempre que sea posible, deben priorizar los medios no violentos. La ley lo dice explícitamente. La negociación, ¿Y? la mediación, la disuasión, Son herramientas que deben usar primero. antes de recurrir a la fuerza física. Y aquí surge otro punto interesante. El deber del Estado de dotar de medios idóneos a las policías. O sea, el Estado debe darles las herramientas para hacer su trabajo. Exacto, y eso incluye desde recursos materiales hasta capacitación. Hablemos de los recursos materiales. La ley menciona sistemas de registro audiovisual.
para documentar los procedimientos policiales, Y también el almacenamiento seguro de esas grabaciones. para evitar manipulaciones o pérdidas, Exactamente. y por supuesto equipos de protección personal Escudos, cascos, chalecos, antibalas. y medios disuasivos menos letales para controlar disturbios. Correcto. Todo eso debe ser provisto por el Estado. Sin embargo, la falta de estos elementos no invalida los procedimientos. Así es, la ley lo aclara. Lo importante es que la actuación policial se ajuste a la ley. Y a los principios de necesidad y proporcionalidad. Bien, ahora pasemos a las funciones de Carabineros de Chile. La ley presenta una lista bastante exhaustiva. Comencemos por lo básico. Deben planificar sus servicios a través de planes estratégicos. ¿Y planes anuales de gestión operativa? ¿Para asegurar el cumplimiento de sus objetivos? Una de sus misiones principales es la policía preventiva, no. Si la ley lo destaca. Actuar proactivamente para evitar delitos. Y mantener el orden público. También tienen un rol clave en la investigación de delitos. Cuando la justicia lo instruye, deben investigar. Y usan sus laboratorios forenses y otros organismos especializados. Siguiendo siempre las leyes y reglamentos. Y no olvidemos su función en la protección de altas autoridades. Deben proteger al presidente de la República. A los jefes de Estado extranjeros que visiten Chile. Y a las sedes de gobierno y residencias oficiales. Otra función importante es la vigilancia policial de las fronteras, Sí, deben controlar el ingreso y salida del país. siguiendo las leyes y tratados internacionales. Exacto. Y también colaboran en materia policial internacional. Pero con cuidado de proteger la información personal. Solo pueden compartir datos según lo permita la ley chilena. Y nunca pueden dar acceso directo a bases de datos nacionales. La privacidad de los ciudadanos es primordial. Sin duda. También fiscalizan a las empresas de seguridad privada. Sí verifican que cumplan con la ley. Ahora hablemos de su rol como auxiliar del Poder Judicial. Te refieres a que deben colaborar con los tribunales. Exactamente. Si la ley establece que deben prestar auxilio de la fuerza pública. A los jueces y fiscales cuando lo soliciten. Y también deben colaborar en la investigación de delitos. Siguiendo las instrucciones del Ministerio Público. Pero actuando con autonomía dentro de lo que la ley permite. Y deben acatar las órdenes judiciales sin cuestionarlas. Así es, la ley lo dice claramente. No pueden discutir su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad. Salvo en casos muy específicos donde se requiera autorización judicial previa. Es una muestra de la subordinación de la policía al Poder Judicial. Exactamente. También actúan como auxiliares de las autoridades administrativas. Sí, cuando éstas lo soliciten en el ejercicio de sus funciones. Y pueden pedir una orden por escrito si lo consideran necesario. Para asegurarse de que la solicitud sea legítima. Pero hay una limitación importante. No pueden actuar en casos que ya estén siendo investigados por el Ministerio Público. O que estén bajo la jurisdicción de los tribunales. Para evitar interferencias. Hemos cubierto mucho terreno. Sí, hemos hecho un recorrido completo. Resumamos las claves de esta inmersión. La ley orgánica define a Carabineros como una institución policial técnica y militar con rango constitucional, Son obedientes, no deliberantes, y su misión es hacer cumplir la ley. garantizando el orden y la seguridad pública. Son políticamente independientes y están comprometidos con los derechos humanos. El uso de la fuerza está regulado y el Estado debe darles los recursos para su labor. Tienen múltiples funciones desde prevención hasta investigación y protección. Y actúan como auxiliares del Poder Judicial y las autoridades administrativas. Es importante recordar que esta ley no solo les da autoridad. También les impone responsabilidades y límites. Entender esto es clave para analizar su rol en la sociedad. Y para comprender cómo deben actuar. Para terminar, les dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Cómo creen que las expectativas de la ciudadanía se alinean con este marco legal? Una pregunta compleja que los invitamos a explorar. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.